incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, En la cual exponemos el contexto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenidos. Muy buenos días, este es su programa Conócete a ti mismo, presentado por Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que en esta hermosa mañana de domingo nos encontramos la estudiante Patricia de Álvarez y su servidor Luis González. Así que sean todos cordialmente bienvenidos a este su programa, a todos aquellos hermanos que a través del internet de diferentes países pues están ya en contacto con nosotros. Les agradecemos bastante por su sintonía desde países como México, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Colombia y muchos países más. Así que les agradecemos sinceramente a todos ustedes, hermanos, por escuchar este su programa, así como también a todos aquellos que a través de Radio Progreso, la Onda de la Alegría, también nos sintonizan acá en nuestro querido y amado país, Guatemala. Así que muchas gracias a todos ustedes. Vamos a dar inicio entonces a nuestro programa con este interesante tema, el cual domingos anteriores nuestra hermana y radio escucha, hermana Celeste Alegría, ella nos hiciera una pregunta bastante interesante como resultado de un crimen que sucedió en nuestro país, un crimen que realmente a todos nos indignó por el grado de odio, por el grado de violencia con el que se produjo. Esta pregunta que ella nos hacía como resultado de este crimen, como ya les mencionaba, era ¿por qué es de que Dios Dios permite que exista este mal mundial? ¿Por qué es que Dios no evita que estos crímenes sucedan? Si es que realmente existe ese creador del universo, ¿por qué es que Él no lo evita? Entonces, como resultado de esta pregunta es que nosotros hemos titulado nuestro programa ¿Por qué Dios permite que exista el mal mundial? Así pues que es que todos los días nos asombran y nos asustan esas noticias de asesinatos, de guerras, carros bomba, crímenes contra mujeres y niños, y pareciera que no existe un orden mundial, pareciera que no existe Dios, y si existe un Dios, tendría que ser un Dios burlón, que se divierte ver cómo sus hijos, los hombres, nos matamos y nos devoramos los unos contra los otros. ¿Será este acaso un Dios que ya perdió el control sobre la humanidad? ¿O será como dicen algunos que Dios se equivocó otra vez al darle el libre albedrío al hombre? ¿O será acaso que en esa batalla eterna entre Dios y Satanás, al fin Satanás se corona vencedor y Dios se declara vencido? ¿O será como dicen los científicos que no existe Dios y que realmente todos venimos del mono y que nuestro creador o Dios es un mico a quien tenemos enjaulado en algún zoológico? ¿Qué pasa con ese Dios si existiese, que no contesta nuestras oraciones y súplicas de paz y amor que a diario le pedimos? ¿O será que la sangre de Jesús sobre la cruz no le fue suficiente para aplacar su ira y perdonar nuestros pecados y necesite más sangre, tal vez ahora la sangre de toda la humanidad? ¿O acaso es que el diezmo ya no le alcanza y ahora lo que necesite este Dios es que también le entreguemos el 100% de nuestros bienes? ¿O será que las miles de imágenes que existen en cada una de las iglesias le quedan ya muy pequeñas y que ahora ese Dios quiera que le hagamos una imagen más grande, tal vez como las pirámides de Egipto? ¿Dónde está Dios? ¿Quién nos podrá defender? Te busco hasta por debajo de las piedras y no te encuentro.
Te busco sobre las nubes y solo veo las estrellas y no te encuentro. Te busco en los templos y no te encuentro. ¿O será, como lo dijo el profeta Elías a los sacerdotes, te fuiste de vacaciones? Estas y otras preguntas son las que nos hacemos a diario todos los habitantes de este convulsionado mundo al que algunos llaman mundo regenerado. ¿Podrá la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal darnos respuesta a estas grandes interrogantes? Así que nosotros no somos creyentes, mucho menos fanáticos, por lo que abro mi libro, lo estudio y lo razono y así saco mis propias conclusiones. Así fue entonces como nos hicimos varias preguntas para contestar precisamente esta gran interrogante de por qué Dios no evita o por qué Dios permite que exista este mal mundial. Nos hicimos varias preguntas, unas de orden humano y otras de orden espiritual. Así que primeramente vamos a empezar por nuestras preguntas de orden humano, quienes las encargadas pues son nuestras aquí apreciables hermanas Lisa María Álvarez y nuestra hermana Patricia de Álvarez. Ellas son las que están encargadas de contestar estas preguntas. Así pues entonces sean ustedes bienvenidos y comenzamos con nuestro programa y le damos la palabra a nuestra hermana Patricia de Álvarez. Gracias. Hola Luis Guillermo, hola Lisa María, un gusto trabajar con ustedes acá. Queridos hermanos que nos honran con su audiencia, tengan el mejor de los días. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar hasta la intimidad de sus hogares, dentro y fuera de nuestra amada Guatemala. Es un verdadero placer dirigirme a ustedes. Bienvenidos a su programa Conócete a ti mismo, que la M de la Q a través de Radio Progreso se complace en compartir con ustedes temas de superación temas de superación espiritual, con el único fin de erradicar la ignorancia de la humanidad que durante siglos nos ha aprisionado, pero afortunadamente existe esta escuela que lucha día con día revelando la verdad. Ya somos muchos los estudiantes que disfrutamos de esta maravillosa filosofía espiritual que nos ha hecho mejores seres humanos, damos fe de ello, y entender mejor la etapa convulsionada que está atravesando el mundo tierra. Los exhortamos pues a todos a seguir estudiando con mucho amor y reiteramos que Espiritismo, Luz y Verdad expone, no impone, y que acá no hay maestros, solo alumnos deseosos de compartir conocimientos. Damos paso entonces al tema de esta mañana, como bien lo ha explicado Luis Guillermo, cómo surgió y de qué manera se han seleccionado estas preguntas, esperando con mucho amor que tanto nosotros hemos trabajado acá como ustedes empiecen a trabajar en casa con respecto a estas preguntas y llegado el momento pues puedan comunicarse con nosotros y nos den sus comentarios para así todos seguir progresando y sacarle pues y conseguir el objetivo de este tema, como lo es el análisis profundo, racional del por qué existe el crimen en nuestra tierra. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los tipos de crímenes que existen o solo es uno? A manera de aclaración les decimos que nosotros no somos profesionales en esta rama, Luis Guillermo, simplemente somos estudiantes que nos hemos dado la tarea de investigar un poquito y poder pues estudiar juntamente con nuestros hermanos y que entre todos lleguemos a la conclusión de esta situación que está viviendo el mundo tierra. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los tipos de crímenes que existen o solo es uno? Para comenzar diremos que crimen es toda acción o actividad que se realice sin respetar la ley, tanto escrita como consuetudinaria. El crimen es similar al delito, aunque este último se vincula más con la ruptura de las leyes y con la consiguiente pena a partir del tipo de delito que se cometa. El crimen es el resultado de un comportamiento desviado y perverso. Siempre que una acción tenga como consecuencia el daño a terceros,
en cualquier tipo de nivel, representa un crimen, porque atenta contra el conjunto de la sociedad y por lo tanto debe ser castigado. La noción de crimen es aplicable solo al ser humano, porque es el único que usa la razón y por lo mismo puede distinguir perfectamente las acciones del bien y el mal. Como es de suponerse, hay diversos tipos y diversos niveles de gravedad de crímenes. Mientras algunos son robos o hurtos, otros pueden ser realmente flagrantes ataques contra la integridad humana, como el abuso sexual, la tortura, el asesinato, el aborto, el infanticidio, prostitución forzada, esterilización forzada, esclavitud, etc. La segunda pregunta dice, ¿qué es lo que impulsa a un criminal a cometer un delito? Uno de los temas más apasionantes de la psicología es la mentalidad criminal. Estudiar y comprender los factores que impulsa a algunas personas a cometer delitos, transgredir normas y realizar actos aberrantes. Desde hace aproximadamente 2300 años, Aristóteles se refería a los delitos, a los delincuentes y a las motivaciones de los actos delictivos, y establecía como causales principales la maldad y el desenfreno de los hombres. En el libro La mente asesina de David Abrahamsen identifica varios factores que ayudan a reconocer las tendencias antisociales. Entre estas están dificultad para relacionarse, fantasías de poder y heroísmo, holgazanería, irrespeto a los demás, sentimientos de inferioridad, tendencias depresivas, actitud de víctimas, sensibilidad a la crítica y al rechazo, etc. Varias de estas características se han encontrado en los criminales. En cuanto al homicidio, quizá el peor de los delitos, y han predominado las siguientes: el odio, que es una fuerte aversión por otros; la locura, disociación mental que debilita el sentido de lo real; la venganza, deseo de hacer justicia por propia mano; el temor, evitar algún tipo de daño; la ambición, deseo de poder, fama y fortuna; impotencia, idea angustiante de que no hay salida o solución; sumisión, obedecer a los deseos de alguien que nos pide matar; finalmente, compasión, ese deseo de ahorrarle sufrimientos a otros. Este último es polémico, pues no es fácil vincular bondad con homicidio. Sin embargo, en la eutanasia se busca provocar la muerte a un enfermo. Pregunta número 3. ¿Qué impulsa a una madre a matar a su propio hijo? El año pasado finalizó con una cifra escalofriante de niños asesinados a manos de sus padres, según las estadísticas que a mí me parecen bajas de acuerdo a lo que vemos diariamente en los periódicos, Guillermo, y por la radio, en fin, y todos los medios informativos. Dice que en el 2011 hubieron 15 asesinatos de niños y en el 2012 18, lo que quiere decir que esto va en aumento. Es muy difícil para la humanidad este tipo de crimen, ya que los seres humanos, al igual que la mayoría de especies, poseemos un instinto innato que nos impulsa a proteger a nuestros hijos. Su fuerza es muy poderosa. Pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Por qué aumenta el número de padres que cometen estos crímenes? En los últimos años hemos vivido casos muy diferentes, entre ellos el felicidio accidental. Este es más frecuente en nuestro país, desgraciadamente. Muchos de nuestros niños siguen siendo maltratados por sus padres y familiares, padrastros, etc. Y algunas de estas agresiones acaban en la muerte. Pero ¿de verdad se puede asesinar a un hijo y no sentir nada? Sí, sobre todo cuando no hay vínculos, pero a veces sí los hay. Algunos en su día quisieron a sus hijos. En estos casos, el cerebro se ve obligado a desconectar sistema racional y emocional. Sin esta desconexión, no podría dar paso a semejante atrocidad. Dime, Guillermo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Mujer.
Rompe con los prejuicios que te discriminan y conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Ya volvimos entonces a nuestro programa. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Adelante, hermana Patricia Álvarez. Sí, Guillermo, estábamos llegando a la cuarta pregunta, pero antes de ello quiero presentar a la más pequeñita de los participantes acá en la radio. Ella es una señorita. Una de sus retoños, digas. Sí, es una señorita que está colaborando muy a gusto con nosotros, ¿verdad? Y a mí me da muchísimo gusto porque es la más pequeñita, la Benjamina de mi casa. Ah, qué bien. Ella va a hablarles un poquito sobre las características de los delincuentes y luego seguimos con el detalle de preguntas. Adelante, Elisa. Gracias. Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar una vez más compartiendo con ustedes en esta preciosa mañana. Hoy voy a hablarles un poco sobre las características de los criminales y los delincuentes. Y dice que para la criminología estas personas siempre presentan características semejantes y nacen de la necesidad de un entorno socioeconómico desfavorable o vago, la tentación y de núcleos de hogares fracturados o desintegrados. También dice que pueden presentar problemas intrínsecos, probablemente psicológicos o patológicos. Los autores de la obra Teoría General del Crimen, que fue una obra publicada en Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que hay una característica que engloba a los delincuentes, y es que la delincuencia gira en base del concepto del bajo autocontrol. Es decir, el criminal busca la satisfacción inmediata de la acción, no mide consecuencias posteriores y no siente placer. Los delincuentes obtienen una satisfacción sin la marcada tenacidad o esfuerzo de una persona normal. Esta acción del criminal tiene otros objetivos, como obtener una excitación a través del riesgo y la emoción. No obtienen beneficio a largo plazo, sino a corto plazo. La indiferencia y el egoísmo juegan un papel importante cuando se le ocasiona un daño a la víctima, ya que para lesionar o dar muerte deben tener indiferencia y egoísmo hacia la víctima. De acuerdo a esta teoría, la única manera de evitar los delitos es la prevención. Es la única manera que no se cometen delitos en el futuro y es lo que se mantiene hasta hoy. Pero los delitos no es algo que sea nuevo, no es algo que sea del día de hoy, sino que viendo un poco hacia la historia de la humanidad nos podemos dar cuenta que se han venido dando numerosos genocidios, unos peores que otros y en mayor o en menor magnitud. Como por ejemplo tenemos a Hitler y demás secuaces de la Segunda Guerra Mundial, que fueron en grado máximo genocidas. Su odio fue contra los judíos, a los que torturaron y mataron por millones por considerarlos de raza inferior que debía desaparecer. Los crímenes de los nazis se podrían calificar como casi imposibles de llevarse a cabo en civilizaciones occidentales, pero si tomamos en cuenta la mente del ser humano, más la del varón que la de la mujer, el genocidio pudo, pero desgraciadamente aún puede cometerse en la actualidad. Según Prensa Libre del 22 de febrero del presente año, en Guatemala se registran 48 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una cifra muy similar a los países que están en guerra. Un alarmante promedio de 14 muertes violentas diariamente, cifras útiles para reflexionar sobre la percepción generalizada de una mayor violencia e inseguridad
en un país que tristemente agoniza. Entonces, vemos cómo el delito es algo que viene desde la historia y que lastimosamente continúa hoy en día. Gracias, Lisa María. Luis Guillermo, ¿tienes algo que...? Vi que estabas pues, pidiéndome ahí la palabra. No, sí, pero interesante lo que ustedes acaban de exponer, puesto que vemos que el crimen pues algo que ha venido desde hace mucho tiempo hacia atrás, y que crimen, podríamos decir que crimen hay diferentes formas de crimen. Inclusive tú nos mencionabas de que puede haber crimen inclusive moral, que ese es el peor, porque un crimen, cuando se comete algún crimen de tipo material al cuerpo, pues se va uno a un hospital o algo y se cura y el cuerpo pues podríamos decir que vuelve a su normalidad. Pero aquel crimen que se comete moralmente, que es muy difícil de curar, que es cuando nosotros provocamos un daño moral, ya sea a la esposa, a los hijos, a la mamá, a otras personas, que son crímenes mucho más difíciles de curar, ¿verdad? Entonces, interesante lo que ustedes nos acaban de exponer y pues continúa entonces tú con tu exposición. Sí, Guillermo, gracias. La pregunta anterior decía de que cómo es posible que hijos puedan ser asesinados a manos de los padres. Que tuvimos un caso recientemente que incluso esta semana recién pasada se dictó sentencia en nuestro país contra una madre y que creo que eso fue lo que motivó a la hermana a llamarnos y hacernos esta pregunta, y debido a ello pues surgió este programa de radio, ¿verdad? Donde la madre asesinó con sus propias manos a su hija y la viene maltratando casi desde que ella nació, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo claro que va muy bien a lo que estamos tratando de la clase de violencia que se está viviendo en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una madre pudo hacer esto? Por unos tacos que su niña se comió. No sabemos cuánto tiempo esta niña haya pasado sin comer para haberse comido esos tacos, y eso motivó o desenfrenó la violencia en esta madre, ¿verdad? Ese es un caso que pues la mayoría de gente afuera comenta y que no encuentran respuestas, y precisamente por ello es que se han hecho este programa en base a las preguntas que la humanidad, Guillermo, se hace afuera, ¿verdad? Que dónde está Dios que permite que sucedan este tipo de cosas. No, y lo que impactó en este caso que tú nos mencionabas fue que fue la propia madre la que se lo produjo a su propia hija. Cuando nosotros sabemos, todos tenemos, como quien dice, ya establecido por regla general, el pensar que nuestra madre es la encargada de cuidarnos, de protegernos, de alimentarnos. Entonces, ¿cómo es que se puede dar ese caso en el que esta madre haya provocado la misma muerte de su propia hija? Eso fue lo tremendo de Pero este fíjate, caso. Guillermo, que ahí hay mucha ignorancia y parte de ello, yo he escuchado en la calle donde dicen, bueno, yo les di la vida, son míos. Yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Sí, incluso se las puedo quitar porque yo se las di. Ese es un ejemplo de ignorancia que nosotros a través de estos estudios hemos encontrado, que la escuela nos recalca que únicamente les damos la vida biológica en esta existencia, pero que igual no tenemos derecho sobre nadie, pues porque la vida tiene un origen divino y todos sabemos muy bien quién es el autor de la vida. Exactamente. Continuamos, Guillermo, entonces con la serie de preguntas. Llegamos a la número 4 y dice: ¿se puede considerar el crimen como efectos desordenados mentales o psicológicos, inclusive genéticos? Según los científicos, las investigaciones han descubierto que los bajos niveles de la hormona serotonina, que es un neurotransmisor que regula los impulsos sexuales, el ánimo y la agresión, pueden relacionarse con comportamientos violentos. Las lesiones en los lóbulos frontales del cerebro pueden afectar también la función de regulación moral e inducir a actos impulsivos. Los niveles bajos de azúcar crean propensión de pérdida de autocontrol. Hay ciertos medicamentos que alteran la conciencia e incrementan la agresividad. Colorantes, por ejemplo, como el famoso amarillo 5, estimulan el sistema nervioso,
Y esto, Guillermo, lo encontramos en la mayoría de golosinas que degustan los niños, nomás a un quetzal. O sea, esto está al alcance de los niños. Y también producen inquietud e irritabilidad. Hoy en día los padres se quejan de que tienen muchos hijos eléctricos. Ojo, autoridades de salud, si las investigaciones arrojan que hace daño, ¿por qué se autoriza su uso? Mamás, pongan atención, por favor, y cuiden lo que comen sus hijos. Porque una golosina, todas las golosinas que vemos de color amarillo, por favor lean en la etiqueta de los ingredientes de las golosinas que comen sus hijos, donde aparece este famoso amarillo 5, es del que estamos hablando, que altera también. Imagínate, desde pequeñitos andan con su golosina, y siguen el resto de su vida comiéndolo, Guillermo, podría afectar también, como lo dice acá, ¿verdad? Los niveles elevados de testosterona se vinculan con conducta violenta y criminal. Incluso factores innatos, como el temperamento, pueden impulsar acciones consideradas peligrosas para la sociedad. La conducta criminal es el producto de los genes y del ambiente. Tenemos la pregunta número 5 que dice, Solo te quería hacer una pausa, Sí, perdón que dime. te interrumpa. Estas serían, podríamos decir, son causas de tipo material, claro, ¿verdad? Eso es lo que nos estamos enfocando ahorita, ¿verdad? Esto para nuestros hermanos que nos escuchan y que puedan pensar que nosotros damos como una respuesta a la criminalidad, a efectos puramente materiales o Ujú. corporales, pero es a lo que nos estamos enfocando ahorita. Ya posteriormente pues vamos a buscar las causas. Viene lo mejor del platillo. Ajá. Yo lo sé, Guillermo, viene la parte más interesante, pero también recuérdate que este tipo de cosas van lesionando nuestro cuerpo y esos órganos, y esa es la herramienta principal del espíritu para poder actuar, Ujú. ¿verdad? Entonces sí podría afectar como secundario, pero nosotros sabemos, ¿verdad? A través de los estudios, bueno, eso lo dejo para ti, no me Ajá. quiero adelantar. Adelante. La siguiente pregunta dice, ¿tienen los crímenes su raíz en problemas económicos como la pobreza? Hubo padres que asesinaron a sus hijos a causa de la desesperación provocada por motivos sociales o financieros. En octubre de 2010, en Pontevedra, un matrimonio con graves problemas económicos provocaron un incendio, donde murió la hija y el abuelo. Después intentó suicidarse la pareja. Estas muertes son tristes y van en aumento, según las estadísticas. Juan Pérez, de 43 años, mató a puñaladas a su mujer y a 2 de sus hijos, luego se suicidó y justificó su hecho con una carta dejada al juez como un acto de bondad por crisis económica. Pregunta número 6. ¿Por qué los seres humanos no nos amamos como hermanos? Por desconocimiento a las leyes de la creación, por ignorancia, desconocemos nuestro origen, que todos procedemos del mismo Padre Creador común, y por lo tanto, el título único, verdadero y estable en la tierra y en toda la cosmogonía es el de hermano. Y el hombre tampoco se preocupa en conocerse a sí mismo, quién es, de dónde viene, qué hace acá y hacia dónde va. En este programa, Guillermo, se ha tocado mucho estos temas, que pareciera que uno repite lo mismo, pero la intención es hacer conciencia, ¿verdad? Y dar a conocer este tipo de situaciones y de valor que tiene el ser humano. Y también por muchos obstáculos que existen en la tierra, como las religiones, los dogmas, prejuicios sociales, que no dejan al hombre razonar y ser libres pensadores. Cuando el hombre descubra su Trinidad a través de estos estudios filosóficos, que no tienen ningún interés más que el hombre conozca la verdad, sabrá en realidad quién es, amará la vida, al autor de la vida, y reconocerá a sus semejantes como sus hermanos. Los amará como a sí mismo, practicará el amor y el crimen desaparecerá. Ahorita que mencionabas tú esto de que las religiones son causa también de que no exista, sea un estorbo para que exista la fraternidad entre todos nosotros. Me recuerdo de un caso en el que había una pareja de jóvenes que estaban enamorados
Pero vino la señorita, ella pertenecía a una iglesia evangélica. Vino esta señorita y le fue a preguntar al pastor de la iglesia si ella se podía casar con este joven. Lo que primero le preguntó el pastor era que si este joven asistía a una iglesia. Este joven en esa época que yo lo conocí, pues él no asistía a ninguna iglesia. Más que todo era católico, ¿verdad? Pero no asistía a ninguna iglesia. Entonces viene el pastor y le dice a la jovencita que ella no se podía casar con ese joven, porque este joven no tenía sus mismas creencias religiosas y que no tenía a Dios en su corazón este joven, entonces que mejor lo hiciera a un lado, desechara de esa relación. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo es que las religiones influyen bastante para que haya división en la humanidad, ¿verdad? Porque ellos mismos inculcan a sus creyentes de que no se pueden relacionar con otras personas que no sean las de su misma iglesia. Entonces es muy cierto lo que tú nos mencionas, en que la religión son un gran obstáculo. Así que vamos ahorita a nuestra siguiente pausa y ya volvemos. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo, Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no.
Hermosa melodía la que acabamos de escuchar, gracias a una sugerencia que nos hiciera nuestro hermano Abel Álvarez, quien de plano, pues una gran inspiración la que él recibió para poder pedir esta canción. Dime Dios, ¿por qué hiciste tanta maldad? Dime Dios, ¿por qué Porque los niños maltratados, ¿verdad? Exactamente. Así que una canción idónea al tema que estamos tratando hoy, del por qué Dios no evita que exista este mal mundial. ¿Por qué Dios se queda callado ante tanta cosa, verdad, Guillermo? ¿Por qué no nos dice algo? Exactamente. Así que entonces, adelante, hermana Patricia. Sí, nos toca la pregunta número 7 y esta dice, ¿por qué casi nunca las personas son castigadas por la justicia humana? Los delitos aumentan en el país, cual espuma de mar picado, por causa de la impunidad. Es decir, porque los delincuentes no son castigados por un sinnúmero de motivos. Algunos de ellos pueden ser la incompetencia de las autoridades, ineptitud patente o simulada, porque ignoran de facto las tendencias modernas de la investigación, o si las saben, se inhiben ante el soborno por consignas políticas, por complicidad con los malhechores, por amistad, compadrazgo o amenazas. Perdón, Guillermo, estoy muy nerviosa por la melodía. Bien, la pregunta número 8 dice... Eso es lo que te quería hacer un comentario. Sí. Me parece que el caso que tú mencionabas de la niña, eso fue lo que sucedió, de que la negligencia de las autoridades, que pudieron evitar que esta madre asesinara a su propia hija. Hubo negligencia en el proceso y no investigaron lo suficiente como para poder dejar actuar al papá y prever esta muerte, ¿verdad? Sí, porque pues, según tengo entendido, el padre de la niña, el padre biológico verdadero de esta niña, él estaba solicitando ya la paternidad de la niña. Claro, y acusando a la mamá, pero esta se previno antes acusándolo de intento de violación. Entonces el padre tenía una medida sustitutiva, no podía acercarse a la niña. O sea, este es un crimen premeditado, alevoso y con todas las ventajas posibles, ¿verdad? Y que esta hermana prácticamente se burló prácticamente de todas las leyes y todas las instituciones del país, de nuestro país. Así es, y entonces, bueno, esto no lo decimos nosotros, lo dicen los periódicos, los resultados de las investigaciones, y según estos dos personajes que no investigaron bien fueron destituidos, dicen ellos, ¿verdad? Y también hubo un resarcimiento económico hacia el padre por este tipo de situaciones. Pero ¿qué podrán ser 100,000, 200,000, la cantidad que sea por el cariño y por una vida de un hijo, ¿verdad? Nada. No es nada prácticamente. Así que entonces... no, pero yo también podría pensar, hermana, que tal vez no habrá un cierto grado de prejuicio también de parte de las autoridades, el decir, bueno, la mejor persona encargada de cuidar a su propio hijo es la madre, y como existe también un cierto prejuicio, pienso yo, de pensar de que por el machismo, que el hombre no cuida bien al hijo, que los padres no los cuidamos bien, que no somos atentos con los hijos, que haya también ese tipo de prejuicio haya provocado también de que las autoridades no actuaran en ese caso también. Pienso que sí, Guillermo, se atuvieron, porque como tú dices, la madre pues es la persona idónea para cuidar a los hijos, ¿verdad? Y como está de moda las violaciones, hijas que tienen hijos con el mismo papá, entonces me imagino que aquí algo de eso hubo, donde aparte de eso pues había una denuncia en contra del papá, entonces todo ello me imagino que se fue sobre a la mamá, ¿verdad? Pero vemos el tipo de equivocaciones que lo que causaron pues. Exacto. Bueno, la número 8 dice, ¿son las cárceles o la pena de muerte la mejor manera de corregir al delincuente? Se dice que la finalidad de las cárceles o prisiones es la reinserción social, anteriormente llamada readaptación, buscando que el sujeto no vuelva a delinquir y además creando en los demás individuos el ánimo de no cometer delitos. Para comenzar, todas las cárceles del país se encuentran fuera de sus capacidades, causando con esto un problema de hacinamiento. Esto, además de ser una violación a los derechos humanos de los internos, trae también otras consecuencias como violencia de todo tipo, psicológica, física y sexual, promiscuidad, enfermedades, indisciplina,
carencia de servicios indispensables, y en estas condiciones es imposible una reinserción social. La pena de muerte por inyección letal está vigente en Guatemala, pero no se aplica desde 1998 por desacuerdo sobre quién tenía la facultad de indultar y conmutar la sentencia. Actualmente, una veintena de reos esperan en el corredor de la muerte. Las políticas de mano dura y la pena de muerte no funcionan para disuadir a los delincuentes y tampoco afecta al narcotráfico, afirmó a la AFP el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En conclusión, dijo el funcionario, la pena de muerte en ningún país del mundo ha funcionado, y si esta fuera un remedio para reducir la violencia, Estados Unidos sería el país más pacífico del mundo, dijo el dicho funcionario. La número 9. Solo, Dime, entonces interrumpe con lo que entonces quieras. con lo de las cárceles quedamos claros en que ahí prácticamente lo que van a hacer los delincuentes es aprender a delinquir más. Así O es. sea que si entraron a la cárcel con pequeños conocimientos de cómo cometer un crimen, allá prácticamente van a sacar su licenciatura prácticamente en criminalidad. Sí, está claro que las cárceles no cumplen su papel para lo que fueron creadas, ¿verdad? No, y figúrate tú que uno cuando va a solicitar un trabajo, un empleo, lo primero que te piden son antecedentes penales y policíacos. Entonces, si tú ya cometiste algún tipo de delito, aunque tú ya hayas pagado o cumplido la condena, de todos modos siempre va a aparecer en tu historial que cometiste ese crimen. Entonces, Así es. prácticamente conseguir un trabajo honrado, un empleo, se te va a hacer demasiado difícil. Entonces, ¿qué le queda al delincuente, al que cometió el crimen? Seguir cometiendo el crimen, porque de qué otra manera él va a conseguir los medios para su subsistencia, Sí. más que cometiendo otra vez el crimen. Claro, en conclusión, Guillermo, diríamos que las penas corporales no redimen al delincuente, y menos la reclusión y aislamiento de la sociedad. La número 9 dice, ¿hay algún momento en que el hombre deje de hacer el mal o es algo que siempre lo hace, pase lo que pase? Bueno, esto ya respondimos algo en la número 6, pero igual hay algo que decir. Cuando se conozca a sí mismo el hombre, cuando sepa que él es el segundo en importancia después de su padre creador y no se desvalorice tanto, reconocerá que todos somos hermanos, que él razona y que todo lo que está en el mundo tierra fue hecho para que él, el demostrador de la vida y en formas y colores, lo disfrutara. Para él que vivió ayer y vivirá mañana. Y entonces con este aprendizaje él practicará el verdadero amor, amará a su padre, a sus hermanos y vivirá en armonía, porque el espíritu solo por el amor se regenera y por el trabajo progresa. ¿Tendrá la humanidad algún día la ansiada paz? Claro que sí, por supuesto, porque la regeneración de la humanidad impone la comuna y el espíritu se regenera por el amor y el sufrimiento que nos lleva hacia el progreso. La sabiduría divina es tan grande que aún del mal de sus hijos saca el bien para ellos mismos. Los mundos y sus humanidades todas han pasado por las mismas fases y vicisitudes de la tierra. Todos los mundos y hombres tienen el mismo origen y principio, y todos por justicia tienen el mismo fin, el progreso indefinido e infinito y la felicidad cada vez mayor, conquistada por la sabiduría a la que solo se llega por la ley de amor. Ya nuestra tierra pertenece a la luminosa cadena de los mundos de dicha, donde la ley es el amor. Recordemos que no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que la resista, dicen por ahí. Y ya muy pronto serán quitados los estorbos de la tierra, y el hombre obediente a su padre y a sus leyes vivirá en paz y en armonía con todos sus semejantes. Esto es, Guillermo, lo que concierne a las preguntas. Como repetimos, estas son la serie de preguntas que la humanidad se hace afuera y que no encuentra respuesta que los pueda dejar satisfechos. Estas son las preguntas de orden humano. Ahora damos paso a las preguntas de tipo de tipo espiritual a cargo de Luis Guillermo Juárez, el más estudioso de los grupos. Adelante, Guillermo. Sí, muchas gracias. Solo que antes vamos a ir a una pausa, si no estoy mal. Bueno, parece que todavía no. Entonces, damos inicio a nuestras preguntas de tipo espiritual.
Una de ellas es precisamente la pregunta que todos nos hacemos, es ¿con qué propósito fuimos creados? ¿Será que fuimos creados solo para vivir, comer y reproducirnos, o tenemos un propósito de tipo más espiritual, más grande, realmente para el que fuimos creados? Y encontramos precisamente en el texto de la escuela de que efectivamente el propósito de nuestra creación es porque nosotros somos los creadores secundarios. Somos los encargados precisamente de demostrar la vida en formas, somos los encargados de administrar el mundo, somos los encargados precisamente de hacer los cuerpos, somos los encargados precisamente de darle belleza, armonía a todo lo que existe en la naturaleza. Ese es nuestro propósito, para ese plan fuimos creados. Recordémonos nosotros el mandato que nos diera el Padre Creador al momento de haber sido emanados de su centro, de su ser, el cual fue: id, hijos míos, y acrecentar la creación, y cuando seáis sabios, volved a mí, que yo siempre os espero. En ese mandato precisamente está encerrada prácticamente la causa por la cual fuimos creados. O sea que nosotros no fuimos creados para que viviéramos matándonos, para que nos viviéramos insultando, para que viviéramos en odios unos hacia con los otros, sino que ese fue el propósito real, el que viviéramos, el que naciéramos y que demostráramos la vida en formas. Recordemos que nuestro Padre Creador universal, Elohim, Él únicamente nos creó a nosotros. Después de habernos creado a nosotros, Él no creó nada más, porque el encargo de demostrar la vida fuimos nosotros. Entonces, esa sería prácticamente uno de los propósitos por los cuales fuimos creados, ¿verdad? Porque hacemos esta pregunta, esta aclaración, porque realmente hay muchos hermanos, muchas personas allá afuera que no se explican, no saben para qué fueron creados, ¿verdad? Yo he platicado con muchas personas y eso me han comentado, ¿verdad? De que ellos no saben el propósito, para qué. Ellos creen de que la existencia o que la vida se encierra únicamente en un periodo de 50, 60 años, y en ese plazo, en ese tiempo, es de tratar de vivir la vida loca, como se dice, ¿verdad? Tratar de saciar instintos, tratar de emborracharse, tratar de dedicarse a los vicios, tratar de hacer todo lo que se nos venga en gana, porque no existe un propósito claro para del cual fuimos creados, ¿verdad? Así que entonces ese fue el propósito por el cual fuimos creados. Esa sería nuestra primera pregunta, y vamos entonces a la segunda pregunta, que es: ¿existe una ley o un reglamento en el universo la cual el hombre deba respetar? Esa es otra gran pregunta que también nos hacemos bastante, porque muchos de nosotros creemos de que no existe un orden mundial, un orden universal o una ley universal que nos rija. Todos nosotros pensamos de que fuimos creados y que podemos hacer en el mundo lo que se nos venga en gana y que no tenemos ninguna repercusión acerca de nuestros actos. Muchos de los delincuentes piensan: yo me metí a robar a esa casa, o yo asalté a aquel transeúnte, o yo me robé aquel vehículo, me lo robé y me lo llevé a mi casa, ya lo vendí, o ya hice con él lo que quería, y nadie se dio cuenta, porque la policía no vino, no me encontró, así que yo tranquilo porque nadie se dio cuenta, piensa el delincuente. Pero aquí nosotros estamos viendo de que realmente existe una ley de tipo universal, que es la que está controlando nuestros actos en cada momento de nuestras vidas. Y es una ley que inclusive la tenemos impresa cada uno de nosotros en nuestro propio ser. Así que nosotros en ningún momento vamos a poder eludir esa ley. Y recordemos también de que la ley divina es una ley que no oye súplicas, que no oye llantos, que no oye alabanzas. Es una ley fatal que se cumple o se cumple. Esto porque se nos ha enseñado a través de diferentes religiones de que nosotros, a través de una confesión, de confesar nuestros pecados van a ser perdonados. Pero nosotros sabemos de que existe una ley divina, una ley madre creada por el creador del universo, Elohim, la cual ésta se cumple cabalmente. O sea que aquí no vale el que yo me vaya a hincar, el que yo le vaya a rezar a este Dios para que sean perdonados mis pecados, porque esta ley se cumple. Y esta ley es muy clara, puesto que dice que si odias, tendrás que amar, y si matas,
con tus besos resucitarás al muerto, ¿verdad? Esto para aquellos casos de crímenes, así como el de esta madre que asesinó a su propia hija. ¿Cuál piensan ustedes que va a ser la manera de cómo ella va a tener que pagar esa vida, dándole vida otra vez a esta niña a la que se la quitó? O sea, prácticamente, y no solamente va a tener que darle vida a esta niña que se la quitó, sino también a las otras existencias que pudo ella también haber coartado también por haber asesinado a esa niña. Sí, Guillermo, esto me trae a la mente, tú decías que según la ley divina, ¿cuál va a ser el correctivo para este espíritu? Pero esto es en la ley divina, porque allá afuera se dice que Dios castiga, y muchas personas dicen, entonces, ojo, no es castigo, tú estás hablando de una ley divina, ¿verdad? Exacto. Que corrige, entiendo yo, a sus hijos, a sus espíritus. Sí, porque no dice, sería un castigo para ella, como bien lo entendería sí, la porque sociedad. dice, si odias tendrás que amar, prácticamente. Ajá. O sea, prácticamente tenemos que devolver bien por mal. Esa sería prácticamente la forma de corrección de esta ley, ¿verdad? Pero como muchos, imagínate que a Dios le echan todo, ¿verdad? Dice, Dios me está castigando, Dios no me quiere, Dios no me oye, Dios aquí, Dios allá, ¿verdad? Entonces hacemos la aclaración, pues, que esto no es un castigo, es una corrección para el beneficio del mismo espíritu, pues. Sí, porque prácticamente te está haciendo enmendar tus errores. Porque nosotros hemos visto a través de varias comunicaciones medianímicas en donde aquellos hermanos, aquellos espíritus que han cometido un crimen estando encarnados y al volver al plano espiritual, resultan que es tanto el rencor o tanta la turbación en la que ellos caen por haber cometido un crimen, que caen en una tremenda oscuridad. Y tanto también entran en una etapa de oscuridad, no solamente con ellos mismos por los crímenes que cometieron, sino también por contra a la persona a la que le cometieron el crimen, ¿verdad? Entonces, solo lo que hace la ley ahí es prácticamente el permitir que estos hermanos que se cometieron un crimen vuelvan otra vez a la fraternidad, que se amen, que se conozcan, que se quieran. Eso es lo que busca la ley. Mientras que en las leyes humanas vemos de que, bueno, a este hermano es castigarlo, se lleva a la cárcel corporalmente, pero no se busca tampoco el llevar a la fraternidad o a la reconciliación con aquellos que se cometió el crimen. Esa es la gran diferencia. Claro, Guillermo, tú acabas de decir, miremos un poquito hacia atrás, tomemos este ejemplo de esta hermana, ¿verdad? Con su hija. Miremos un poquito para atrás. Tú dijiste, si amas, con besos resucitarás, si matas, con besos resucitarás al muerto. Analizando, la persona que más besa desde recién nacido es la madre. Entonces, viéndolo desde el punto de vista espiritual, ¿qué pasó acá con esta madre que al principio dio besos y mucho y más besos y al final cortó la existencia? ¿Qué se cumplió aquí? ¿Qué está pasando a nivel espiritual? Porque estamos juzgando únicamente como humanos. Exactamente. ¿Verdad? Sí, porque aquí, ya que estamos en la parte metafísica del asunto, podríamos aclarar aquí de que esto se puede deber a que esta madre realmente tenía una deuda con este espíritu, posiblemente este espíritu haya sido su enemigo en existencias pasadas. O ella le cortó la existencia. Y ella le cortó la existencia y se la tiene que dar ahora. Pero como existe todavía ese odio hacia este espíritu, a la hora de ellos encontrarse acá en el mundo material, ese odio todavía persiste, y entonces fue como resultado de que la madre actuara de esa manera, por ese odio espiritual que ya se tienen esos dos espíritus. Entonces, pero no, realmente no es esa la manera, porque recuerden ustedes que ese mandato o esa ley que decía antes, ojo por ojo y diente por diente, eso ya fue abolido, y eso ya no debe ser así. Ajá. Pero también hay otra cosa. Y si esta madre, los prejuicios, los dogmas, las religiones, la desviaron del camino, como tú dices, no era el fin hacer eso, pero todo ese ambiente donde ella se creó, lejos de limar asperezas con este espíritu, la llevó a tener más, ¿cómo decirte?, más odio hacia este enemigo que en determinado momento pues encontraron. Exactamente. O sea, ahí puede, pero también recordemos que
está el grado espiritual de esta persona también. Porque muchos de nosotros en nuestro propio hogar, en nuestros propios hijos, no sabemos cuáles de estos hijos pueden ser resultado de una deuda contraída en otra existencia. Sí. Y sin embargo, nosotros los queremos, los amamos. Pero hay momentos de conatos también. Ajá, sí, exacto, con ¿verdad? la misma familia. Ajá, pero es ahí donde también se puede dar lo que tú mencionabas en la parte primera de este programa, en las causas de tipo social o material, Sí. en donde la materia puede estar también predispuesta a cometer un crimen, ¿verdad? Entonces, efectivamente, son importantes los dos puntos, las dos partes, la parte social, económica, corporal, como también la parte espiritual. Ojalá la hermana que haya sugerido este tema tan interesante, Guillermo, nos esté escuchando, ¿verdad? Y pueda satisfacer sus dudas. Sí, porque realmente sí, y, no, que fue una pregunta que ella nos hiciera y que nosotros estamos conscientes de que muchos de ustedes pues se la están haciendo también en sus hogares. Otra de las preguntas de tipo espiritual está también, ¿tiene el hombre un director en sí mismo o crece como los animales solo por instinto? Esto también viene a colación, puesto de que se ha visto por el grado de criminalidad y de odio con el que se cometen ciertos crímenes, de que a los criminales se les asemeja con animales. Y cosas que inclusive los mismos animales no hacen, porque si nosotros vemos a la fiera, al animal salvaje, él desde que tiene a su cría, a su cachorro, él lo cuida y lo protege. Sin embargo, el ser humano, muchas veces, como vimos en este ejemplo, olvida ese papel que trae de cuidar a sus hijos y él mismo los asesina. Por tal motivo, muchas personas asemejan a los criminales con ciertos criminales con ciertos animales. Pero no es así, sino que realmente el ser humano, nosotros tenemos un director, y ese director, el que controla, el que dirige, el que tiene prácticamente las llaves del cuerpo, es el espíritu. Y el espíritu es el responsable de todos los actos que comete el ser humano. Así que nosotros, por eso es de que muy cierto lo que decía nuestra hermana Patricia de Álvarez al inicio del programa, cuando decía que la criminalidad se irá a terminar cuando nosotros nos conozcamos a nosotros mismos en nuestras tres entidades. Por eso tanto Sócrates, el gran filósofo griego, lo recalcaba, y nosotros también, inclusive en nuestra escuela, en la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, inclusive hay un libro dedicado a este tema, que es el conocimiento de nosotros mismos en nuestras tres entidades de espíritu, alma y cuerpo. Porque ¿qué me puede llevar a mí al conocerme, al saber de que soy trino, de que tengo un espíritu, que tengo un alma, que tengo un cuerpo? El saber de que todos somos espíritus, el saber que todos tenemos una misma procedencia, el saber de que todos somos hermanos, el saber que todos tenemos un mismo Padre Creador, y que sobre todo a todos nos rige una misma ley divina, que es la ley de amor. Entonces, con este pequeño conocimiento, pero antes de continuar, vamos a ir a una pequeña pausa. Adelante. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Bien, estamos en las 9 de la mañana en punto, estamos en su programa Conócete a ti mismo, como siempre a través de Radio Progreso, la onda de la alegría en el 580 amplitud modulada. Estamos en www.radioprogresoguatemala.com, la opción para que toda la gente que nos escucha, pues a través de la red electrónica como Santos Pérez, Carlos Pérez, Lozano Jarocha, Don Hugo Álvarez, Frida Ceja, Douglas González, Joen Martínez, Alejandro Liscano y José Gregorio, personas que están conectados dentro de la página de Conócete a ti mismo. Así que vamos con una pequeña canción que se va a colocar y esperando que sea lo mejor para todos ustedes, como siempre, acá en su programa Conócete a ti mismo.
las noches dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó, entonces me dijo con clara voz: papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Con grandes ojos me miró y asombrado me preguntó: ¿por qué luchar a causa del color si todos son iguales a los ojos de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Dije: esto es parte de un pasado infeliz, pero pronto eso llegará a su fin. Debemos aprender para porvenir que todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Dios nos ha dado otra oportunidad de crear un mundo de fraternidad. Las diferentes razas han de trabajar unidas siempre de mar a mar. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales. Bellísima canción entonces, ¿de qué color es la piel de Dios? Que ya sabemos que Dios, o el Padre Creador Universal, como le decimos nosotros, no tiene piel, mucho menos va a tener color, ¿verdad? Así que todos somos sus hijos y ante Él todos somos iguales, a todos nos quiere por igual. Vamos a dar paso a una llamada. Programa Conócete a ti mismo, a la orden. Hola, muy buenos días, mucho gusto de saludarles. Gracias, Guillermo. Adelante. Cordialmente, pues un saludo para los que están ahí en la cabina y también para el respetable y culto auditorio del programa Conócete a ti mismo. Les comento de que varias personas están muy contentas, muy felices con la presentación de los dos programas, tanto Conócete a ti mismo como Punto de Encuentro, acerca pues de todos los temas filosóficos, racionalistas, muy importantes. Y me han dicho también de que el Día Universal de la Amistad, del cariño, de la solidaridad, la fraternidad y el amor en una sola palabra, que no sea solamente un día, sino que sea siempre, porque de esta manera es como vamos a construir personas y hogares y familias y la humanidad fraternales y solidarias. Es decir, que todo ello se debe de practicar todos los días. Y también pues me han mandado correos a mi persona y me comentaban de que a un grupo de estudiantes, para ser específico, de 70 alumnos, los dividieron en 7 grupos de 10 cada uno, para que expusieran el tema de el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese fue el trabajo que ellos desarrollaron. Y dentro de lo que es sabiduría, pues se encontraron de que todo lo que es educación y cultura, pero principalmente sobre las leyes universales de la encarnación, desencarnación y reencarnación,
es lo que ayuda a evolucionar a la persona en todos los aspectos. Encontraron también que sabiduría pues es en sí la facultad más grande que tiene que desarrollar el ser humano. Y en cuanto pues a temor, pues encontraron de que hay muchísimas cosas de tenerle miedo a algo. Y también cuando entraron ya al tema de a Dios, encontraron de que a través de las 666 religiones han habido dioses creados, concebidos, realizados a semejanza del ser humano. Y encontraron que es una enorme diferencia, pero grandísima la diferencia de Dios a Padre Creador. Y llegaron a la conclusión de que efectivamente el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Principalmente con la religión, la última, la 666, que corresponde a la religión católica, cristiana, apostólica y romana, que establecieron que de eso no tiene nada, porque fue concebida por un grupo, por ejemplo, allá en el Concilio Ecuménico de Nicea, Constantinopla, en el año 325, después de Jesús, y que a raíz de la creación de esta religión, escribieron pues una gran cantidad de libros, pero no permitieron que en ese libro y en esos libros incluyeran la verdadera verdad y ante todo la biografía no solo de Jesús de Nazaret, sino de la familia de Nazaret. Y esta religión adoptó pues un Dios que es Cristo Jesucristo, que no corresponde en absoluto a Jesús de Nazaret. Otro, de que esta religión es la causante, en principio cuando nació, de guerras religiosas, de las cruzadas, de la Inquisición, el celibato, el confesorio, el sílabos. Es decir, que es en sí la página más triste, más historia, más dolorosa de la familia humana. Y por ello es que los 70 alumnos estuvieron de acuerdo que efectivamente el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero al Dios religioso, a este Dios que ha ocasionado pues una gran cantidad de tragedias, luto, dolor y sufrimiento, y que a la par de la guerra, esta religión es la causante de todas las tragedias que hay en la humanidad, porque ha sometido a la humanidad a la más terrible ignorancia, opresión y esclavitud espiritual. Pero encontraron pues de que el creador del universo es solo amor, es el amor más grande, más bello, más inmenso que hay en el universo, y que no hay palabras para describir la inmensidad de este amor, porque Él nos ha heredado el sol, la luna, el planeta Tierra con sus 3 reinos, y no solo ellos, sino que el universo nos ha dado un cuerpo que es la herramienta más extraordinaria que hay, y que ni el cuerpo ni el alma son responsables de los hechos del espíritu, y que el alma es el archivo, la conciencia, es en sí lo que permite la creación y la formación de mundos y de cuerpos. Y enseguida nos ha dado esa luz inmensa que es el espíritu, que es solo amor, y que nos ha dado también las leyes universales que están escritas. Sus páginas las podemos leer en los 3 reinos de la naturaleza y también en el ser humano. Es decir, pues, que llegamos a la conclusión de que este grupo de alumnos llegó a entender que efectivamente a todos los dioses que existen actualmente en el planeta Tierra, sí hay que tenerles miedo, hay que tenerles pavor y huir de ellos. Pero referente al creador del universo, nuestro Padre, el Elohim universal, jamás, todo lo contrario. Cada vez estamos más cerca de Él en la medida que evolucionamos, que progresamos, que nos conocemos a nosotros mismos y que amamos al hermano. Porque tan fácil es decir, yo amo a mi Padre Creador. ¿Y qué pasa si aborrezco al hermano? No, al Creador lo llevamos todos. Es decir, pues, doña Patricia, Luis Viergo y María Elisa, que una felicitación pues extraordinaria, grande, porque hay muchísimas personas que se están liberando de aberraciones, de problemas espirituales y todo, con la exposición de este tipo de temas. Muchísimas gracias, pues, y que la paz y el amor pues sea siempre con ustedes, y ahí siempre les escuchamos. Oye, hasta luego. Hasta luego, Guillermo. Muchísimas gracias por su aporte. Interesante.
y me interno en las galaxias. Siempre miro cosas bellas y con ellas al Creador. En él pienso cada instante, pues lo llevo muy adentro. Con frecuencia lo presiento, ese espíritu creador. Mamita, ¿quién es el creador? Él es vida y energía, nos alumbra noche y día, es espíritu infinito y nos ama por igual. Tú me preguntas quién es el Padre y te respondo que es amor. Mamita, ¿dónde vive el creador? Su mirada es infinita, vive en todo lo que existe. Él da vida a sus hijos, es axioma universal. Tú me preguntas que dónde vive y te respondo en todo está, es infinito, sin un principio, no tiene forma, tampoco fin. Mamita, ¿qué edad tiene el creador? Ya te lo dije, es infinito, porque en el cosmos no hay edad, no existe el tiempo ni el espacio, pues esas cosas del hombre son, del hombre son. Muy bien, gracias entonces a esa hermosa melodía. Hoy nuestro programa ha estado algo musical, claro. ¿verdad? Se nos entusiasmaron no los se nos hermanos con duerman. las canciones. Exactamente, así que entonces continuando con nuestro tema y haciendo la invitación para que ustedes también que quieran comunicarse con nosotros a través del teléfono 22 54 24 38 nos pueden hacer llegar sus dudas, sus comentarios y todas aquellas inquietudes que tengan con respecto a este tema. Ojalá Guillermo nos llamara la hermana Celeste, que llamó hace aproximadamente un mes y que hizo esta pregunta, ¿verdad? Que por ello surgió este programa, y que nos diga pues cómo le ha parecido, qué ha aprendido Sí, con lo poco que hemos podido exponer por el tiempo, ¿verdad? Aunque si por alguna razón esta hermana no ha podido escuchar el programa, pues también les hacemos saber de que este programa queda grabado también para que posteriormente lo pueda escuchar a través de internet. Vamos a dar paso a una llamada. Aló, buen día, programa Conócete a ti mismo. Buenos días, solo quería dar un saludo a los panelistas y felicitarlos por el programa. Muchas gracias. ¿Verdad? ¿Con qué tenemos el gusto? Con Anaite Álvarez. La verdad es que el programa está muy interesante y es una guía, una luz para toda la humanidad, ¿verdad? Ante tanto desconocimiento. Exactamente. Así que entonces gracias, te agradecemos por tu sintonía y por habernos llamado, y te hacemos la invitación para que nos sigas escuchando, así como este programa, como los siguientes programas con otros grupos. Muchas gracias, y pues un abrazo fraternal también a toda la humanidad que nos escucha, y ojalá que esa hermanita que puso la luz, la semillita para que tocaran este tema, pues lo esté escuchando y que sea de fruto así como para nosotros, ¿verdad? Que pasen un buen día. A ti muchas gracias. Hasta luego. Gracias, entonces le agradecemos entonces a nuestra hermana, y así ya escucharon ustedes, un saludo a todos los que nos escuchan
a nivel internacional. Así que entonces, continuando con nuestro tema, ya casi que los últimos 15 minutos que nos quedan, vamos a enfocarnos entonces a saber realmente, o vamos a dar paso a una llamada. ¿Conoces de ti mismo? Buen día. ¿Aló? 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 Buen día, felicitaciones, un saludo para Patti, para la niña Álvarez y para Luis Guillermo. Les saluda Dionis Rivera. Gracias, hermanita, bienvenida. Felicitaciones por el programa, que realmente qué programa tan excelente, porque da motivo a muchas explicaciones, a muchas dudas. Y estoy oyendo que es porque Dios permite que exista el mal mundial. En realidad, el Padre Creador nos dio la libertad de acción, de pensamiento, de libertad. El Padre Creador tiene sus leyes, la ley de justicia, la ley de igualdad, de afinidad, de libertad, de compensación, y todas que proceden de la ley de madre, que es la ley de amor. En las leyes humanas hay 3 organismos, ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno tiene su propia competencia, su propia función. En las leyes divinas, la ley de justicia y la ley de compensación son las que se encargan de cobrar todo el daño que nos hacemos. En la familia consanguínea es donde toman cuerpo todos los enemigos de existencias pasadas y también los afines. Y esto es con la finalidad de que hagan las paces de las fricciones, de las peleas, de los odios contraídos en quién sabe cuántas existencias. La intención de que vengan a nacer o a tomar cuerpo en familia consanguínea es para fraternizarse, para amarse, para ayudarse, para apoyarse, para quererse. En fin, es para un cúmulo de maravillas que debería existir para la unión de los seres humanos. Porque recordemos que la familia es un pequeño núcleo, es reducido, aunque el amor de familia es sublime, porque es la base de la sociedad, pero por el desconocimiento de sí mismos, como ustedes también ya lo indicaron, se dejan llevar por los instintos, esos instintos que no son capaces de controlar, o sea que actúan sin sentimiento, sin razonamiento. Ahora, ¿qué pasará con estos que destruyen la vida corporal de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos? Simplemente vendrán a una próxima existencia con un cuerpo deforme, ciegos, sordos, mudos, sin brazos, sin piernas, y hasta unidos por algunos órganos del cuerpo de 2 espíritus o personas, como ha sucedido en varios países del mundo, y específicamente en Guatemala. Han habido ya varios casos en que 2 niñas nacen unidas por el tórax, por la pelvis, por el hígado, por la cabeza, y acá participaron esas 2 personas en el mismo crimen o en muchos crímenes. Y además, cuando ya esté regenerada esta madre o padre criminal, cuando ya haya pagado sus deudas a través del sufrimiento, que el sufrimiento no es más que un crisol, es un medio que nos sirve para regenerarnos, para pulirnos, para hacer conciencia, y por lo tanto llegará el momento en que esta madre vuelva a darle la vida material a la persona a la cual se la quitó, pero cuando ya esté regenerada, cuando ya haya hecho conciencia. Caso contrario, podría volver a hacer lo mismo, porque el instinto está vivo, el instinto de la venganza.
porque probablemente muy reciente han sido enemigos. Entonces, esto poco a poco llegará a la regeneración. Así que felicitaciones por ese programa y un abrazo fraternal para ustedes y para todos quienes nos escuchan y nos ven por internet. Muchas gracias. Igualmente, Diony, agradecemos esta interesante participación y nos damos cuenta cómo estas llamadas del día de hoy han sido tan instructivas, Guillermo, y cómo han enriquecido nuestro programa. Vamos a dar paso a otra. Conócete a ti mismo, buen día. Muy buenos días, hermanos. Adelante, hermana. Aquí les habla Celeste. Bienvenida. Fíjate, hermana, que me aclaró bastantes dudas sobre la pregunta, ¿verdad? Ajá. Entonces, gracias por haber hecho este programa, pues, dedicado a esa pregunta, porque fíjense que sí, ahorita que estamos nosotros oyendo aquí el programa, tenemos otras personas aquí y se sienten que sí, pues nos aclararon esas dudas. Ahora yo les quiero hacer otra pregunta. Sí. Un hermano murió antier, ¿va? Entonces ayer le estaban haciendo su rezo y decían, te pedimos, Padre, porque este hermano con su ignorancia hizo tantas cosas, ¿va? Él murió así de tomar. Sí. Entonces, por ignorante, decía ellos que lo perdonaran, ¿verdad? Al llegar hacia el cielo. Entonces, sí sería un poquito para aclarar. Ajá, aclarar qué es lo que en realidad va a pasar con el espíritu de este hermano, ¿verdad? Ajá. Sí, muchas gracias y muy bonito el programa. Les agradezco bastante, hermanos, y sigan adelante. Gracias, hermana. Buen día. Al contrario. Las gracias a ti, querida hermana, porque gracias a esa inquietud, pues se pudo hacer esta pequeña investigación, que el tiempo, pues lamentablemente no nos da para más, pero así como a ti te ha resuelto algunas dudas, esperamos que a todas aquellas personas que nos estén escuchando, pues algo haya quedado en ellas, y por lo menos esa semillita de querer seguir estudiando y cómo a través de espiritismo, luz y verdad, pues ir encontrando, Guillermo, esas respuestas a tantas inquietudes que se nos presentan en la vida. Haciendo la invitación también para que nuestros hermanos que nos llamen, que también nos pueden sugerir esos temas. Ya vieron ustedes que a través de la pregunta que nos hiciera la hermana Celeste Alegría, pues nosotros hicimos este programa. Con respecto a la pregunta que ella nos hacía de qué pasa con aquellos espíritus que han cometido o han hecho algunas cosas malas o indebidas estando encarnados, qué pasa con ellos al momento de desencarnar, si efectivamente se van allá a un tribunal supremo en donde son perdonados o no son perdonados de sus pecados y entran al cielo o no, pues este es un tema también bastante largo, pensaría yo. O si basta también, como ella bien lo dijo, que un grupo de personas rece y pida para que este hermano, no sabemos qué pudo haber hecho en vida, si aprovechó o no su existencia, y que este ruego de estas personas sea suficiente para que él sea perdonado, ¿verdad? No, tal vez no para que sea perdonado, porque como acabamos de ver, existen las leyes divinas que son inflexibles. Lo que sí es de que a través de su elevación de pensamiento, a través de sus buenos deseos, pueden hacer de que este espíritu alcance la luz, porque como hemos visto en repetidas ocasiones a través de comunicaciones medianímicas, estos espíritus que han cometido crímenes, muchos de ellos quedan en completa oscuridad por el daño que ellos hicieron, porque su conciencia, el remordimiento por el daño que hicieron los hace quedar en ese estado. Entonces efectivamente es bueno lo que estos hermanos están haciendo, de pedir luz hacia este espíritu, de que este espíritu encuentre realmente la tranquilidad y la paz y se pueda marchar y que deje todo en manos de la justicia divina, porque sí hemos visto de que, como les repito, muchos de ellos quedan en una completa oscuridad después de haber tenido una existencia mala, ¿verdad?
Sí, yo estoy un poquito en desacuerdo, porque no es la manera correcta, ¿verdad? Tal vez sí la intención, pero no la manera correcta a través de rezos y repeticiones. No, rezos no. De No, algún libro, ¿verdad? Pero sí elevación de pensamiento y pedir por este hermano que encuentre la luz, pedirle a sus guías y que haga protectores. conciencia de esos hechos que pudo haber cometido, ¿verdad? Exactamente, y que eso, para eso existen las leyes divinas, porque si él cometió un crimen o varios crímenes, para eso está la vida eterna y continuada. No se va al infierno. No se va al infierno, porque inclusive muchos espíritus inclusive tienen temor de dar ese paso, de alejarse de la materia, porque piensan ellos que al irse se van a ir al infierno. Entonces, hacerles conciencia, hacerles luz a ese espíritu de que el infierno no existe, de que tampoco existe el cielo o la gloria, y de que todos los daños que él cometió va a tener una oportunidad en futuras existencias de poder pagar esos crímenes que él cometió, ¿verdad? Entonces sí, recalcarle bastante a ese espíritu que se corrija, ¿verdad? Para que se corrija, para que sus guías y protectores pues lo ayuden también a salir de ese estado, ¿verdad? Ya como para finalizar con nuestro programa, entonces, resumiendo, podríamos decir de que efectivamente Dios, el Dios religioso, es el que por sus dogmas, por sus ritos, por sus perdones, con sus milagros, es el que propicia el mal mundial. Pero que nuestro Padre Creador del universo, el Creador que es amor, que es solo amor, Elohí, como le llamamos nosotros, por ningún motivo él va a ser nunca la causa del mal mundial, sino que la causa la tenemos cada uno de nosotros mismos por nuestros actos, por nuestras aberraciones, por nuestros instintos que no hemos sabido dominar ni saciar, y que también recordemos de que estamos en un periodo, en un proceso de liquidación de cuentas que se sucedió a raíz del juicio final o de mayorías, en donde por varios profetas y mesías se habla de la gran conflagración mundial. Entonces, eso sería prácticamente para finalizar con nuestro programa. Resumiendo, le doy la palabra aquí a mis hermanas para que ellas también nos expongan qué fue lo que entendieron o qué fue lo que aprendieron el día de. Adelante, Lisa María. Bueno, pues yo aprendí muchas cosas y una de ellas es de que nosotros muchas veces nos preguntamos que por qué pasan las cosas sin saber que nosotros mismos tenemos esa potestad de decir sí quiero que pase esto o no quiero que pase esto, y luego no echarle la culpa a Dios o al Padre, ¿verdad? Porque muchas veces hay deudas que estamos pagando, muchas veces hay deudas que estamos cobrando, y pues para todo hay una razón de ser, sin necesariamente porque Él nos quiera castigar o nos quiera hacer sufrir. Como dijo el maestro Trincado, ¿verdad? No tenemos ningún derecho a juzgar porque no sabemos y tenemos que tener claro que la vida de hoy es consecuencia de vidas pasadas. Por eso debemos de cuidarla y de cuidar nuestros actos, porque igualmente tendrán resultados en las vidas siguientes que nos toquen vivir. Yo he aprendido que debemos amarnos todos como hermanos, que debemos dejar odios, rencillas y tratar de vivir fraternalmente con todos los seres que nos rodean. Así es que entonces les agradecemos bastante por su sintonía, haciendo la invitación para que hoy asistan a Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, en donde pues seguiremos tratando estos temas de bastante interés para todos ustedes, y haciendo la invitación cordial para que el próximo domingo también sintonicen Radio Progreso, La Onda de la Alegría, en donde otro grupo de hermanos pues también estará tratando temas de interés. Así que muchas gracias y les agradecemos bastante por su sintonía, y haciendo la invitación para que se queden también con el programa Punto Clave Internacional, en donde se estará tocando un tema también bastante importante, bastante interesante, como lo es la ley de mediunidades. Así que pasen todos ustedes un feliz domingo. Ya saben entonces que ya no a seguir echando la culpa al Creador de todas las cosas malas que pasan,
sino que cada uno de nosotros tratar de corregirnos, tratar de enmendarnos y cada día tratar de ser mejores. Hasta luego, hermanos. Buen día. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com.